Los rayos del sol de marzo se filtraban por los ventanales de la mansión Vega, creando patrones dorados sobre el piso de mármol blanco que Paloma había aprendido a limpiar sin dejar rastro. A sus 8 años, conocía cada rincón de esa casa elegante en Chapultepec, como si fuera suya, corriendo por los pasillos amplios mientras su madre, Graciela, se ocupaba de las tareas domésticas con la dedicación que la había convertido en la empleada de confianza de la familia más poderosa de Tijuana. «¡Paloma! ¿Dónde estás, niña?», gritó Graciela desde la cocina, su voz mezclándose con el sonido de los platos que lavaba después del almuerzo. Pero la pequeña había encontrado algo mucho más interesante que ayudar con los quehaceres. Emiliano Vega acababa de llegar de la universidad y se había instalado en la terraza con sus libros de administración, aprovechando la brisa fresca que llegaba desde el Océano Pacífico. Paloma lo observaba desde detrás de una columna, fascinada por la concentración con la que el joven de 25 años leía. Emiliano tenía esa elegancia natural que solo poseen quienes han nacido en la abundancia, pero también algo diferente en su mirada, una calidez que contrastaba con la frialdad de su madre, doña Soledad. Sus ojos oscuros se movían rápidamente sobre las páginas mientras tomaba notas con una pluma costosa que brillaba bajo el sol. «¿Qué haces escondida ahí, pequeña?», preguntó Emiliano sin levantar la vista, una sonrisa divertida curvando sus labios. Había notado la presencia de la niña desde hacía varios minutos, acostumbrado a sus travesuras y curiosidad infinita. Paloma salió de su escondite con las mejillas sonrojadas, sus trenzas negras balanceándose mientras caminaba hacia él con esa confianza que solo tienen los niños que se sienten seguros en un ambiente. Llevaba uno de sus vestidos más bonitos, un vestido azul marino que Graciela había comprado en el mercado municipal con sus ahorros y que contrastaba hermosamente con su piel morena y sus ojos grandes y expresivos. «Estaba viendo cómo estudias», confesó con honestidad, acercándose a la mesa donde Emiliano tenía esparcidos sus materiales universitarios. «Mi mamá dice que vas a ser el jefe de toda la empresa cuando tu papá se retire». «Tu mamá es muy sabia», respondió Emiliano, cerrando el libro y prestándole toda su atención a la niña. Era algo que siempre hacía, tratar a Paloma con el mismo respeto que mostraría a cualquier adulto, escuchando sus preguntas como si fueran las más importantes del mundo. «Pero todavía tengo mucho que aprender antes de eso». «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó Paloma señalando la silla vacía a su lado. Sin esperar respuesta, se subió al asiento con la agilidad de quien había escalado esas mismas sillas cientos de veces durante sus años en la casa. «Por supuesto», dijo Emiliano, apartando algunos papeles para hacerle espacio. «¿Sabes qué? Cuando tenía tu edad también me gustaba venir aquí a hacer la tarea. Este lugar tiene algo especial, ¿no crees?» Paloma asintió vigorosamente, mirando hacia el jardín perfectamente cuidado, donde las plantas tropicales creaban un oasis de verdor y color. Podía escuchar el sonido distante del tráfico de la ciudad, pero aquí, en esta terraza elevada, el mundo parecía diferente, más tranquilo y lleno de posibilidades. «Emiliano», dijo la niña de repente, con esa seriedad que a veces mostraba y que siempre lo sorprendía. «¿Tú crees en las promesas?» «Claro que sí», respondió él intrigado por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» Paloma guardó silencio por un momento, jugando con el borde de su vestido mientras organizaba sus pensamientos. En su mente infantil, las ideas se agolpaban como mariposas, brillantes y difíciles de atrapar. Había estado pensando en esto durante días, desde que escuchó a las amigas de su madre hablar sobre matrimonios y amor verdadero. «Porque yo quiero hacerte una promesa muy importante», dijo finalmente, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo tomó por sorpresa. «A ver, dime», la animó Emiliano, sin poder evitar sonreír ante la solemnidad de la niña. «Cuando yo crezca», declaró Paloma poniéndose de pie sobre la silla para estar más cerca de su altura, «voy a ser tu esposa». El silencio que siguió a esa declaración fue roto solo por el sonido del viento moviendo las hojas del jardín y el ruido lejano de una sirena en la ciudad. Emiliano se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en los de la niña que acababa de cambiar algo fundamental en su mundo sin saberlo. «Paloma», comenzó a decir,
pero ella lo interrumpió con la determinación de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Ya lo pensé muy bien», continuó, con la lógica aplastante de los 8 años. «Tú eres bueno conmigo, siempre me escuchas, y mi mamá dice que eres el hombre más guapo de todo Tijuana. Además», agregó con una sonrisa traviesa, «ya sé hacer tortillas y mi abuela me está enseñando a cocinar mole». Emiliano no pudo evitar reírse, pero fue una risa cálida, llena de cariño genuino, por esa criatura extraordinaria que acababa de ofrecerle su corazón con la simplicidad y honestidad que solo poseen los niños. Sin embargo, había algo en los ojos de Paloma que lo conmovió profundamente, una seriedad que trascendía su edad. «Es una promesa muy bonita», le dijo suavemente, extendiendo su mano hacia ella. «¿Sabes qué? Vamos a hacer un pacto». «¿Un pacto?», preguntó Paloma, sus ojos brillando con emoción. «Sí», dijo Emiliano, tomando su manita pequeña entre las suyas. «Si cuando seas mayor sigues pensando igual, entonces hablaremos de esto otra vez. ¿Te parece justo?» «Sí», exclamó la niña, saltando de alegría. «Es un pacto». En ese momento Emiliano se quitó la cadena dorada que llevaba al cuello, de la cual colgaba un pequeño corazón que había pertenecido a su abuela. Sin pensarlo demasiado, se la puso a Paloma alrededor del cuello, ajustando el largo para que el dije descansara perfectamente sobre su pecho. «Este será el símbolo de nuestro pacto», le dijo, observando cómo los ojos de la niña se llenaban de lágrimas de felicidad. «Cuídalo bien, ¿de acuerdo?» «Lo voy a cuidar para siempre», prometió Paloma, tocando reverentemente el corazón dorado. «Y nunca me lo voy a quitar, jamás en la vida. Paloma, ven acá ahora mismo». La voz de Graciela interrumpió el momento mágico. La mujer había aparecido en la terraza con expresión preocupada, claramente agitada por algo que acababa de suceder en el interior de la casa. «Ya voy, mami», respondió la niña, pero antes de irse se volvió hacia Emiliano con una expresión muy seria. «No olvides nuestro pacto, ¿eh? Cuando sea grande, voy a regresar por ti». Emiliano asintió, todavía sonriendo, mientras veía alejarse a la pequeña que acababa de sembrar algo inesperado en su corazón. No podía imaginar que esas palabras dichas con tanta inocencia se convertirían en la profecía más importante de su vida. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Paloma al llegar junto a su madre, notando inmediatamente la palidez en su rostro. «Tenemos que hablar con tu papá», dijo Graciela con voz tensa, evitando mirar hacia donde Emiliano seguía sentado. «Han pasado cosas complicadas». Esa noche, en el pequeño cuarto de servicio que la familia Castillo ocupaba en la mansión, Raúl llegó más tarde de lo usual. Su ropa de trabajo en la fábrica de componentes electrónicos estaba más sucia que otros días, y su expresión cargaba una pesadez que Paloma no había visto antes. «¿Qué nos van a decir, papi?», preguntó la niña desde su catre, aferrada al corazón dorado que brillaba suavemente bajo la luz de la lámpara. Raúl se sentó pesadamente en el borde de la cama matrimonial que compartía con Graciela, sus manos callosas cubriendo su rostro por un momento antes de hablar. «La fábrica va a cerrar», anunció con voz ronca. «Van a trasladar toda la producción a China. Todos nos quedamos sin trabajo». El silencio que siguió fue denso, cargado de miedos no expresados y preocupaciones que una niña de 8 años apenas podía comprender. Graciela se acercó a su esposo poniendo una mano consoladora en su hombro. «¿Qué vamos a hacer?», susurró Graciela, su voz quebrada por la preocupación. «Mi hermano Carlos tiene una panadería en Ensenada», respondió Raúl después de una larga pausa. «Me ofreció trabajo hace años. Quizás sea hora de aceptar». «¿Ensenada?», preguntó Paloma, incorporándose en su catre. «¿Eso está muy lejos?». «Un poco, mi amor», respondió su padre con tristeza. «Pero allá podremos empezar de nuevo, los 3 juntos». Paloma tocó el corazón dorado, su mente infantil procesando la información con la claridad que solo tienen los niños cuando se enfrentan a cambios importantes. De alguna manera, sabía que este momento lo cambiaría todo, pero también sabía con la certeza que da el amor verdadero que algún día regresaría. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó con una calma que sorprendió a sus padres. «En 3 días», respondió Raúl, su voz cargada de pesar. «El señor Vega nos ha permitido quedarnos hasta que encontremos transporte. Esa noche,
Mientras sus padres hablaban en susurros sobre los detalles de la mudanza, Paloma se quedó despierta tocando el corazón dorado y repitiendo como una oración las palabras que había pronunciado esa tarde en la terraza. Cuando fuera mayor, regresaría. No sabía cómo ni cuándo, pero regresaría. 3 días después, un viejo camión de carga esperaba en la entrada de la mansión, cargado con las pocas pertenencias que la familia Castillo había acumulado durante años. Paloma se despedía de cada rincón de la casa que había sido su hogar, grabando en su memoria cada detalle que pudiera llevar consigo. Emiliano la encontró en la terraza donde habían hecho el pacto, sentada en la misma silla, mirando hacia el jardín con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «No llores, pequeña», le dijo suavemente sentándose a su lado. «Ensenada es un lugar hermoso. Vas a ser muy feliz allá. Pero te voy a extrañar mucho», confesó Paloma, su voz temblando. «¿Y si cuando regrese ya no te acuerdas de mí?» Emiliano la tomó de las manos, notando cómo el corazón dorado brillaba contra su vestido azul, el mismo que llevaba el día que hicieron el pacto. «Eso es imposible», le aseguró con total sinceridad. «Jamás podría olvidarme de ti, Paloma Castillo. Eres muy especial». «¿Me lo prometes?», insistió la niña, necesitando esa seguridad antes de partir. «Te lo prometo», respondió Emiliano, sellando sus palabras con un beso suave en la frente de la niña. Cuando el camión se alejó de la mansión, levantando polvo en el camino pavimentado de Chapultepec, Emiliano se quedó en la entrada, hasta que el vehículo desapareció completamente. Sin saber por qué, tenía la extraña sensación de que acababa de despedirse de algo muy importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras tanto, en la parte trasera del camión, Paloma mantenía sus ojos fijos en la ciudad que se alejaba, su mano apretando el corazón dorado, como si fuera un ancla que la conectara con el destino que había elegido para sí misma. En su mente infantil pero determinada, ya comenzaba a forjar el plan que la traería de vuelta a Tijuana y al cumplimiento de la promesa más importante de su vida. Ensenada recibió a la familia Castillo con el aroma salado del océano y la promesa de un nuevo comienzo. La panadería de Carlos, el hermano de Raúl, se alzaba modestamente en una esquina del centro histórico, sus paredes pintadas de azul cielo y adornadas con azulejos tradicionales que le daban un aire acogedor y familiar. «Bienvenidos a su nueva casa», declaró Carlos, un hombre robusto de sonrisa generosa, mientras les mostraba el pequeño apartamento encima de la panadería. Tenía 2 recámaras diminutas, una cocina que olía eternamente a pan recién horneado y una sala que también funcionaba como comedor. Era una fracción del espacio que habían tenido en la mansión Vega, pero tenía algo que la habitación de servicio nunca había poseído. Era verdaderamente suya. Paloma se adaptó a Ensenada con la flexibilidad que tienen los niños, pero el corazón dorado nunca abandonó su cuello. Cada noche, antes de dormir, lo sostenía entre sus dedos mientras susurraba la misma promesa que había hecho en la terraza de Tijuana. Sus padres, ocupados con la supervivencia diaria y la construcción de una nueva vida, nunca supieron de esas conversaciones nocturnas con su destino. La escuela primaria local la recibió con curiosidad. Era la niña que venía de la gran ciudad, con historias de mansiones y empleadas domésticas que sonaban como cuentos de hadas a sus nuevos compañeros. Pero Paloma nunca habló de Emiliano ni del pacto. Ese secreto era demasiado precioso para compartirlo. «Esa niña tiene algo especial», le comentó la maestra señora Elena a Graciela durante una junta de padres de familia. «Su manera de expresarse, su curiosidad por aprender. Es como si tuviera una motivación que va más allá de lo normal para su edad». Graciela sonrió con orgullo, sin imaginar que esa motivación tenía nombre y apellido, y vivía a 2 horas de distancia en una mansión de Chapultepec. Los años pasaron como las estaciones en el valle de Ensenada. Paloma creció entre el aroma del pan y el sonido de las gaviotas, pero nunca perdió la elegancia natural que había adquirido durante sus años en la mansión. A los 12 años ya ayudaba en la panadería después de la escuela, aprendiendo sobre números y administración, mientras servía a los clientes con una sonrisa que ocultaba sueños más grandes.
¿Por qué estudias tanto, mija?, le preguntó un día Carlos, observándola hacer tarea en una mesa del comedor, mientras simultáneamente revisaba las cuentas de la panadería. Ya sabes más de números que muchos adultos. Porque quiero ir a la universidad, respondió Paloma sin levantar la vista de sus libros. Quiero estudiar administración. ¿Administración?, se sorprendió su tío. ¿Para qué? Aquí en la panadería tienes trabajo asegurado. Paloma levantó los ojos y por un momento Carlos vio en ellos una determinación que lo desconcertó. Era como si la adolescente tuviera un plan secreto, algo que la impulsaba hacia un futuro que solo ella podía ver. Quiero regresar a Tijuana algún día, declaró simplemente. Y cuando lo haga quiero estar preparada. Durante su adolescencia, Paloma se convirtió en la estudiante más destacada de su generación. Sus calificaciones eran perfectas, pero más que eso, tenía una hambre de conocimiento que impresionaba a todos sus maestros. Aprendió inglés con una fluidez que sorprendía en una ciudad fronteriza donde muchos lo consideraban innecesario. Devoró libros sobre negocios, economía y administración que pedía prestados de la biblioteca municipal. Esa muchacha va a llegar lejos, comentaba el director de la preparatoria cada vez que veía a Paloma participar en concursos académicos o liderar proyectos escolares. Tiene una visión que no es común a su edad. Los fines de semana, cuando no tenía clases, Paloma trabajaba en la feria municipal vendiendo productos de la panadería familiar. Era ahí donde había desarrollado sus habilidades con las personas, aprendiendo a leer expresiones, a entender necesidades no expresadas, a conectar con gente de todas las edades y clases sociales. «Buenos días, doña Carmen», saludaba a una cliente regular. «Hoy tengo pan dulce recién horneado, el que le gusta a su nieto». «¿Cómo te acuerdas de esos detalles, niña?», preguntaba la mujer mayor, siempre sorprendida por la memoria de Paloma para los gustos de cada cliente. «Porque cada persona es importante», respondía Paloma con sinceridad. Era una lección que había aprendido de Emiliano, aunque él nunca lo sabría. A los 16 años, Paloma había ahorrado cada peso que ganaba en la feria y en trabajos ocasionales. Su alcancía, escondida debajo de su cama, contenía sus sueños convertidos en monedas y billetes arrugados. Sus padres creían que ahorraba para comprar ropa o caprichos adolescentes, pero Paloma tenía un objetivo mucho más ambicioso. «Mami», anunció un día durante la cena, «me aceptaron para la beca de excelencia académica en la Universidad Autónoma de Baja California». Graciela dejó caer el tenedor, y Raúl se quedó con la boca abierta. Sabían que su hija era inteligente, pero una beca universitaria completa era algo que nunca habían considerado posible para una familia como la suya. «¿Cuánto cuesta?», preguntó prácticamente Raúl, su mente ya calculando los gastos adicionales que significaría tener una hija en la universidad. «Nada», sonrió Paloma. «La beca cubre todo, colegiatura, libros y hasta un pequeño apoyo para gastos personales. Solo tengo que mantener un promedio alto». «¿Y dónde vas a vivir?», preguntó Graciela, dividida entre el orgullo y la preocupación. «Hay residencias estudiantiles». «Ya investigué todo», respondió Paloma con la eficiencia que caracterizaba todo lo que hacía. «Y los fines de semana puedo regresar a ayudar en la panadería». Durante sus años universitarios, Paloma se convirtió en una leyenda entre sus compañeros. No solo mantenía el promedio más alto de su generación, sino que trabajaba medio tiempo en una oficina de contabilidad y participaba en concursos de oratoria y liderazgo. Sus profesores la consideraban excepcional, no solo por su inteligencia, sino por su madurez y visión empresarial. «Señorita Castillo», le dijo el doctor Martínez, su profesor de Administración Estratégica, «he revisado su proyecto final y es simplemente extraordinario. ¿Ha considerado continuar con estudios de posgrado?» «Gracias, profesor», respondió Paloma con educación. «Pero tengo otros planes para después de graduarme». «¿Puedo preguntar cuáles?», insistió el académico, genuinamente curioso por el futuro de su alumna más brillante. Paloma sonrió misteriosamente, tocando inconscientemente el corazón dorado que había permanecido oculto bajo su blusa durante todos esos años. «Quiero regresar a Tijuana», dijo simplemente. «Hay algo importante que debo hacer allá». El día de su graduación, Paloma se alzó como la mejor estudiante de su generación.
Sus padres, Carlos y toda su familia adoptiva de Ensenada, estuvieron presentes, llorando de orgullo mientras ella recibía múltiples reconocimientos y ofertas de trabajo de empresas prestigiosas. «Te ofrecen un salario excelente en esa empresa de Mexicali», le comentó Raúl esa noche, revisando las propuestas que había recibido su hija. «Es una oportunidad increíble». «Lo sé, papi», respondió Paloma, organizando cuidadosamente todos los documentos. «Pero no es lo que quiero». «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Graciela, notando esa mirada distante que su hija había tenido desde niña, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. «Quiero trabajar en Empresas Vega», declaró Paloma con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que acababa de revelar. Sus padres se quedaron en silencio. Empresas Vega era el conglomerado más poderoso de Baja California, con sede en Tijuana, y tentáculos que se extendían por todo el país. Para una chica de Ensenada, sin conexiones ni apellido ilustre, conseguir trabajo ahí era casi imposible. «Mija», dijo suavemente Raúl, «esa empresa, es muy difícil entrar ahí». «Lo sé», respondió Paloma, sus ojos brillando con una determinación que sus padres reconocieron, pero nunca habían entendido completamente. «Por eso me he preparado todos estos años». Durante las siguientes semanas, Paloma investigó obsesivamente sobre Empresas Vega. Leyó cada artículo de periódico, cada reporte financiero público, cada entrevista que hubiera dado algún miembro de la familia en los últimos 10 años. Descubrió que Emiliano, ahora de 35 años, había tomado las riendas de la compañía después de que su padre sufriera un infarto 2 años atrás. Era considerado un empresario brillante pero exigente, que había modernizado la empresa y expandido sus operaciones internacionalmente. «Está solicitando una asistente administrativa senior», murmuró Paloma, leyendo una oferta de trabajo en el sitio web de la empresa. Era la oportunidad perfecta, trabajar directamente con Emiliano, demostrar su competencia y cumplir la promesa que había hecho una niña de 8 años en una terraza soleada. Con los ahorros acumulados durante años de trabajo y privaciones, Paloma rentó un pequeño apartamento en el centro de Tijuana. Era diminuto, apenas un estudio con ventana hacia un callejón ruidoso, pero estaba limpio y tenía lo esencial. Sus muebles consistían en una cama individual, un escritorio de segunda mano y una pequeña mesa que funcionaba como comedor. «¿Estás segura de esto, hija?», le preguntó Graciela el día que la ayudaba a mudarse, observando el contraste entre el apartamento modesto y los sueños gigantescos de su hija. «Más segura que nunca, mami», respondió Paloma, colgando cuidadosamente en el diminuto closet los 3 trajes profesionales que había comprado con sus ahorros. Eran sobrios pero elegantes, diseñados para proyectar competencia y seriedad. Esa noche, sola en su nuevo apartamento, Paloma se sentó en la cama y sostuvo el corazón dorado bajo la luz de la lámpara. Por primera vez en 10 años, estaba de vuelta en la misma ciudad que Emiliano. El corazón había crecido opaco con los años, pero para ella brillaba más que nunca. «Ya estoy aquí», susurró al aire, como había hecho tantas noches durante su infancia y adolescencia. «Ya estoy lista». Al día siguiente, con el currículum más impresionante que una joven de 21 años podía tener y una determinación forjada en 10 años de espera, Paloma se dirigió hacia las oficinas de Empresas Vega. El edificio se alzaba imponente en la zona Río, una torre de cristal y acero que reflejaba las ambiciones de una familia que había construido un imperio desde la nada. Mientras caminaba hacia la entrada principal, Paloma tocó una vez más el corazón dorado oculto bajo su blusa. En unas horas volvería a ver a Emiliano. Ya no era la niña que había corrido por los pasillos de mármol de su mansión, sino una mujer profesional con las herramientas y la preparación necesarias para cumplir la promesa más importante de su vida. El destino que había estado esperando pacientemente durante 10 años estaba a punto de comenzar. La recepcionista de Empresas Vega observó con curiosidad a la joven que acababa de entrar al vestíbulo principal. Había algo en Paloma Castillo que llamaba la atención: la forma confident con que caminaba sobre el mármol pulido, la manera elegante en que llevaba su traje azul marino, la serenidad en su rostro que contrastaba con el nerviosismo típico de los candidatos a empleo. «Buenos días»,
dijo Paloma a la recepcionista, una mujer mayor de cabello perfectamente peinado y collar de perlas. Tengo una cita para la entrevista de asistente administrativa senior. ¿Su nombre?, preguntó la recepcionista, consultando su agenda electrónica. Paloma Castillo, respondió, y al pronunciar su nombre completo, sintió como si estuviera declarando su derecho a estar ahí, en ese lugar que había soñado reconquistar durante 10 largos años. Perfecto. El licenciado Vega la está esperando en el piso 32. Los elevadores están a su derecha. Mientras subía en el elevador silencioso, Paloma observó su reflejo en las puertas de acero pulido. La mujer que le devolvía la mirada no tenía nada que ver con la niña de 8 años que había corrido por los pasillos de una mansión. Sus rasgos se habían afinado, su cabello negro ahora llevaba un corte profesional que enmarcaba perfectamente su rostro, y sus ojos conservaban esa profundidad que siempre había tenido, pero ahora con una madurez que hablaba de años de preparación y determinación. El piso 32 era un mundo de oficinas modernas con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Tijuana. Paloma fue recibida por una asistente que la condujo a través de pasillos alfombrados hasta llegar a una puerta de cristal esmerilado con letras doradas que decían «Emiliano Vega, director general». «Puede pasar», anunció la asistente después de tocar suavemente la puerta. Paloma respiró profundamente, tocó discretamente el corazón dorado bajo su blusa y entró a la oficina que cambiaría su vida para siempre. Emiliano estaba de pie junto a los ventanales, de espaldas a la puerta, hablando por teléfono en inglés con lo que parecía ser un cliente internacional. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado que acentuaba su figura alta y atlética. Su cabello seguía siendo negro azabache, ahora con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. «Take your time with the proposal, Robert. Quality is more important than speed», decía al teléfono mientras observaba la ciudad a través del cristal. Paloma permaneció inmóvil junto a la puerta, memorizando cada detalle de ese momento que había imaginado miles de veces. 10 años habían pasado, pero algo fundamental en Emiliano permanecía igual. Esa elegancia natural, esa presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. «I'll call you back tomorrow», terminó Emiliano la llamada y se volvió hacia su visitante. «Buenos días, usted debe ser...» Las palabras murieron en su garganta. Por un momento que pareció eterno, Emiliano se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en los de Paloma como si estuviera viendo un fantasma. Había algo familiar en esos ojos oscuros, algo que despertaba memorias enterradas en lo profundo de su mente. «Paloma Castillo», se presentó ella con voz firme, extendiendo su mano profesionalmente. «Muchas gracias por considerarme para la posición de asistente administrativa senior». Emiliano tomó su mano automáticamente, pero el contacto fue como una descarga eléctrica que viajó desde sus dedos hasta su corazón. Esos ojos, esa sonrisa, algo en la forma en que pronunciaba las palabras. «¿Nos hemos conocido antes?», preguntó sin soltar su mano, completamente cautivado por la extraña familiaridad que emanaba de esa mujer joven. «Tal vez», respondió Paloma con una sonrisa enigmática. «A veces el destino tiene formas curiosas de reunir a las personas». Durante la siguiente hora, Emiliano condujo la entrevista más extraña de su carrera ejecutiva. Las respuestas de Paloma eran impecables. Su conocimiento de administración empresarial era sorprendente, y su visión estratégica rivaliza con la de consultores con décadas de experiencia. Pero más allá de su competencia profesional, había algo en su presencia que lo inquietaba de manera inexplicable. «Su currículum es excepcional para alguien recién graduada», comentó Emiliano, revisando los documentos por tercera vez. «Mejor promedio de su generación, experiencia laboral, proyectos de liderazgo. ¿Puedo preguntar qué la motiva específicamente a trabajar en nuestra empresa?» Paloma guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. «Crecí escuchando historias sobre empresas Vega», dijo finalmente, «sobre cómo una familia construyó un imperio basado en principios sólidos y trabajo honesto. Quiero ser parte de algo que trascienda el simple beneficio económico». «¿Historias?», preguntó Emiliano intrigado. «¿De quién?». «De mi madre», respondió Paloma simplemente.
Ella trabajó para una familia muy especial durante mis primeros años. Siempre hablaba de la elegancia con que trataban a sus empleados, del respeto mutuo, de los valores que transmitían. Algo hizo clic en la mente de Emiliano, como una pieza de rompecabezas que de repente encontrara su lugar exacto. Las memorias comenzaron a agolparse. Una niña de 8 años corriendo por los pasillos de su casa, una empleada doméstica llamada Graciela, una tarde en la terraza. ¿Su madre es Graciela Castillo?, preguntó con voz tensa, su corazón comenzando a acelerarse. Sí, confirmó Paloma, observando cómo el reconocimiento se apoderaba gradualmente del rostro de Emiliano. Entonces usted es, comenzó a decir, pero no pudo terminar la frase. La niña que le prometió que cuando creciera sería su esposa, completó Paloma con absoluta tranquilidad, como si estuviera comentando el estado del tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emiliano se recostó en su silla ejecutiva, completamente abrumado por la magnitud de lo que acababa de descubrir. La niña de ojos brillantes que había conquistado su corazón con su inocencia había regresado convertida en una mujer extraordinaria. «No puede ser», murmuró estudiando cada rasgo de su rostro. «Paloma, la pequeña Paloma». «Ya no tan pequeña», sonrió ella, tocando discretamente su cuello donde sabía que descansaba el corazón dorado. «Pero las promesas siguen siendo las mismas». «¿Has estado planeando esto?», preguntó Emiliano, tratando de procesar la complejidad de la situación. «¿Los últimos 10 años?» «No planeando», corrigió Paloma. «Preparándome. Hay una diferencia». Emiliano se puso de pie y caminó hacia los ventanales, necesitando espacio para pensar. La ciudad se extendía ante él, pero en su mente solo veía imágenes de aquella tarde dorada cuando una niña había cambiado su mundo con unas pocas palabras inocentes. «¿Sabes lo que esto significa?», preguntó sin voltear a verla. «Significa que el destino nos ha dado una segunda oportunidad», respondió Paloma con convicción, «y que esta vez ninguno de los dos somos niños». Cuando Emiliano se volvió hacia ella, Paloma vio en sus ojos la misma calidez que había enamorado a una niña de 8 años, pero ahora enriquecida con la profundidad que dan los años y la experiencia. «El trabajo es suyo», declaró de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. «Si realmente quiere trabajar aquí». «Quiero», respondió Paloma sin dudar. «Pero necesito que entienda algo», continuó Emiliano recuperando su compostura profesional. «Aquí será tratada exactamente como cualquier otro empleado. No habrá favoritismos, no habrá excepciones». «No espero nada menos», aseguró Paloma, poniéndose de pie y alisando su falda. «Me gané este trabajo por méritos propios». «¿Cuándo puede empezar?», preguntó Emiliano, volviendo a su escritorio y tratando de mantener un tono empresarial. «Mañana, si es necesario». «Perfecto. Mi asistente actual le explicará todos los procedimientos. Su salario será...» «Señor Vega», lo interrumpió Paloma con una sonrisa que lo transportó inmediatamente a su infancia. «Todavía no he terminado de cumplir mi promesa». Esa tarde, mientras Paloma completaba los trámites de contratación con recursos humanos, las noticias de la nueva asistente del director general se extendieron por toda la empresa como reguero de pólvora. Las secretarias especulaban sobre la joven hermosa que había conseguido la posición más codiciada. Los ejecutivos se preguntaban sobre sus antecedentes, y todos notaron algo diferente en el comportamiento de Emiliano durante el resto del día. «¿Viste qué guapa es la nueva asistente?», comentaba una empleada en el café de la empresa. «Sí, pero se ve seria. Nada de tonterías con ella», respondía otra. «Lo que me llama la atención es cómo la miraba el licenciado Vega, como si la conociera de antes». En su mansión de Chapultepec, doña Soledad Vega recibió la llamada de su informante en la empresa. Durante años había mantenido una red discreta de empleados que le reportaban todo lo relevante sobre las operaciones de la compañía, especialmente cualquier cosa que pudiera afectar a su hijo. Una tal Paloma Castillo, reportaba la voz al teléfono. Muy joven, muy guapa, y el señor Emiliano la contrató inmediatamente después de la entrevista. Soledad arrugó el ceño. El nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicar exactamente dónde lo había escuchado. ¿Antecedentes familiares?,
Preguntó con esa voz fría que usaba cuando algo la inquietaba. Eso es lo extraño, señora. Su currículum dice que es de Ensenada, pero hay algo en los archivos antiguos. Su madre trabajó aquí en la casa hace años. El color se desvaneció del rostro de Soledad. Graciela Castillo, la empleada doméstica que había tenido que despedir porque su hija se había vuelto problemática. Consígueme toda la información que puedas sobre esa familia, ordenó con voz tensa. Y rápido. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Paloma preparaba cuidadosamente su ropa para el primer día de trabajo. Había elegido un traje gris perla que proyectaba profesionalismo sin ser intimidante, unos aretes discretos de plata y el cabello recogido en un moño elegante que dejaría libre su cuello. Antes de dormir, como había hecho durante 10 años, sostuvo el corazón dorado bajo la luz de la lámpara. Pero esta noche era diferente. Esta noche, la promesa estaba más cerca que nunca de convertirse en realidad. «Primer día mañana», susurró al corazón, como si le hablara a Emiliano a través del tiempo y el espacio. «Espérame». En su estudio privado de la mansión, Emiliano no podía concentrarse en los reportes financieros que tenía sobre su escritorio. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paloma transformándose desde la niña, que recordaba hasta la mujer impresionante que había entrado a su oficina esa mañana. Se dirigió a su caja fuerte personal y extrajo un pequeño álbum de fotografías familiares. Pasó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Una foto de la fiesta de Navidad de la empresa de hace 12 años, donde aparecían todos los empleados y sus familias. Ahí estaba Graciela con su esposo Raúl, y entre ellos una niña de 8 años con ojos brillantes y una sonrisa que había permanecido exactamente igual. «Paloma», murmuró tocando la fotografía como si pudiera conectarse con ese momento perdido en el tiempo. El destino había sido paciente, pero finalmente había llegado el momento de cobrar todas las promesas pendientes. El primer mes de Paloma en Empresas Vega transcurrió como una danza cuidadosamente coreografiada entre el profesionalismo y la tensión emocional no resuelta. Cada mañana llegaba 15 minutos antes que Emiliano. Tenía su café preparado exactamente como le gustaba, negro, sin azúcar, en una taza de porcelana blanca, y organizaba su agenda con una eficiencia que impresionó hasta a los ejecutivos más veteranos. «Es como si hubiera trabajado aquí toda su vida», comentó Patricia, la anterior asistente que había sido transferida a otro departamento. «Conoce las rutinas mejor que empleados con años en la empresa». Lo que Patricia no sabía era que Paloma había estudiado obsesivamente cada detalle sobre las operaciones de Empresas Vega durante meses antes de su llegada. Conocía los horarios de reuniones preferidos de Emiliano. Sabía que siempre revisaba los reportes financieros antes del almuerzo y había memorizado los nombres y antecedentes de todos los clientes importantes. «Buenos días, licenciado Vega», lo saludaba cada mañana con esa sonrisa profesional que ocultaba tantos recuerdos compartidos. Su primera cita es con el ingeniero Herrera a las 9. Luego tiene la videoconferencia con los socios de Houston y cancelé su almuerzo con el licenciado Martínez porque llegaron los documentos urgentes del Proyecto Pacífico. Emiliano había desarrollado una rutina de observación discreta. La manera en que Paloma movía las manos mientras hablaba le recordaba a la niña que había conocido. Cuando se concentraba intensamente, fruncía ligeramente el ceño exactamente como lo hacía a los 8 años. Pero había algo más. Una elegancia natural en cada gesto que hablaba de años de autodisciplina y refinamiento personal. «¿Cómo aprendió a manejar estas situaciones tan complejas?», le preguntó un día después de que ella resolviera brillantemente un conflicto entre 2 departamentos. «Su experiencia no debería ser suficiente para esto. Observando a gente excepcional», respondió Paloma, sin apartar la vista de su computadora. «Desde muy pequeña, aprendí que la excelencia no es un accidente». El primer conflicto serio llegó durante la 3ª semana, cuando doña Soledad decidió hacer una visita sorpresa a las oficinas. Era algo que hacía esporádicamente desde que su esposo se había retirado, con el pretexto de mantenerse informada sobre las operaciones, pero en realidad para ejercer su influencia maternal sobre las decisiones empresariales. «Buenos días, señora Vega»,
La saludó Paloma cuando la matriarca emergió del elevador privado. Había ensayado este momento en su mente cientos de veces, pero nada la había preparado para la frialdad glacial en los ojos de la mujer que una vez había sido como una abuela para ella. Soledad se detuvo abruptamente, estudiando cada detalle del rostro de Paloma, como un detective examinando evidencia. «Usted es la nueva asistente», declaró más que preguntó, su voz cargada de una autoridad que había intimidado a generaciones de empleados. «Sí, señora». «Paloma Castillo, para servirle», respondió con una educación impecable que contrastaba con la hostilidad apenas contenida de la matriarca. «Castillo», repitió Soledad lentamente, como si saboreara cada sílaba. «¿De Ensenada?» «Así es, señora». «Qué coincidencia. Hace años tuvimos una empleada doméstica con ese apellido, una mujer problemática». El aire entre ambas se cargó de electricidad. Paloma mantuvo su expresión serena, pero sus manos se crisparon ligeramente sobre el escritorio. «El mundo es pequeño, señora Vega. A veces las familias se reconectan de formas inesperadas». En ese momento, Emiliano salió de su oficina para recibir a su madre, percibiendo inmediatamente la tensión que crispaba el ambiente. «Mamá, qué sorpresa», dijo, besando la mejilla de Soledad, sin apartar los ojos de Paloma. «¿Conoces a mi nueva asistente?» «Estábamos conociéndonos», respondió Soledad con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una joven muy familiar». Durante los siguientes días, Paloma notó cambios sutiles en la dinámica de la oficina. Empleados que antes la saludaban cordialmente comenzaron a mostrar distancia profesional. Algunos documentos tardaban más en llegar a su escritorio. Las invitaciones a almuerzos grupales se volvieron menos frecuentes. «¿Has notado algo raro últimamente?», le preguntó Sandra, una analista financiera que había desarrollado amistad con Paloma. Estaban almorzando en la cafetería de la empresa, una estructura moderna con ventanales que ofrecían vista al bullicio de la zona río. «¿Raro? ¿Cómo qué?», preguntó Paloma, aunque sabía perfectamente a qué se refería Sandra. «Como que algunas personas actúan diferente contigo, más formales, más cautelosas». Paloma suspiró, pinchando su ensalada sin mucho apetito. Había esperado resistencia, pero experimentarla directamente era más agotador de lo que había imaginado. «Supongo que soy nueva y la gente necesita tiempo para acostumbrarse», respondió diplomáticamente. «O alguien está esparciendo rumores», sugirió Sandra bajando la voz. «Ya sabes cómo son estos ambientes corporativos. Un comentario de la persona equivocada puede cambiar percepciones». Esa tarde, Paloma se quedó trabajando hasta tarde organizando los archivos para una presentación importante del día siguiente. Eran casi las 9 de la noche cuando Emiliano salió de su oficina y la encontró todavía en su escritorio, iluminada por la luz azul de la computadora. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó, acercándose con 2 tazas de café recién preparado. «Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la reunión de mañana», respondió, aceptando agradecida la taza caliente. Emiliano se sentó en la silla frente a su escritorio, una intimidad que no se había permitido desde su primer día. «Paloma», comenzó, usando su nombre por primera vez en semanas. «Sé que las cosas han estado complicadas últimamente». «Forma parte del trabajo», respondió ella con una sonrisa valiente. «No esperaba que fuera fácil. Mi madre puede ser muy protectora», dijo Emiliano cuidadosamente eligiendo sus palabras. «Lo entiendo», murmuró Paloma. «Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo». «¿Y qué quieres tú?», preguntó Emiliano de repente, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerse. Paloma levantó los ojos de su café y por un momento las defensas profesionales que ambos habían construido se desvanecieron completamente. «Quiero demostrar que me gané mi lugar aquí», respondió con honestidad. «Y quiero que sepas que, independientemente de nuestro pasado, respeto completamente tus decisiones. Incluso si esas decisiones no incluyen cumplir promesas de la infancia». El corazón de Paloma se aceleró, pero mantuvo su voz firme. «Las promesas de una niña de 8 años no pueden obligar a un hombre de 35», dijo simplemente. «Pero eso no significa que no valieran la pena los sacrificios que hice para cumplirlas». La primera gran prueba llegó una semana después,
durante la presentación más importante del trimestre. Empresas Vega competía por un contrato millonario con una cadena hotelera internacional, y todo el futuro de la expansión dependía de esa presentación. La mañana de la reunión, Paloma llegó al edificio corporativo para encontrarse con que el sistema de computadoras había sufrido una falla técnica durante la noche. Los archivos de la presentación estaban corruptos, las proyecciones financieras habían desaparecido y los clientes llegarían en 3 horas. «Es un desastre», declaró el jefe del departamento de sistemas. «Necesitamos al menos 6 horas para recuperar los archivos del respaldo». Emiliano palideció. Años de trabajo y millones de pesos dependían de esa presentación, y ahora todo parecía perdido. «Licenciado», dijo Paloma con calma, apareciendo a su lado con una carpeta en las manos. «Tengo una solución». «¿Qué clase de solución?», preguntó Emiliano desesperado. «Anoche, cuando revisaba los números para la presentación, noté algunas inconsistencias menores. Así que tomé la libertad de recrear toda la propuesta con información actualizada de nuestras bases de datos manuales», explicó, abriendo la carpeta para revelar un trabajo impecablemente organizado. «También preparé material de respaldo en caso de que surgieran preguntas específicas». El silencio que siguió fue de pura incredulidad. No solo había salvado la presentación, sino que había mejorado significativamente la propuesta original. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Emiliano, hojeando página tras página de análisis detallados. «Entre anoche y esta madrugada. No pude dormir, así que decidí ser productiva». La presentación fue un éxito rotundo. Los clientes quedaron tan impresionados con la profundidad del análisis y la precisión de las proyecciones que firmaron el contrato inmediatamente, incluso con términos más favorables de los que Empresas Vega había esperado. «Esto va a generar empleos para más de 200 familias en Tijuana», celebraba Emiliano esa tarde en su oficina, revisando los términos del contrato. «Y todo porque tuviste una corazonada sobre unos números». «No fue una corazonada», corrigió Paloma con modestia. «Fue preparación. Siempre reviso todo 3 veces». Esa noche, cuando la noticia del contrato llegó a la mansión Vega, Soledad sintió una mezcla compleja de orgullo por el éxito de su hijo y preocupación por la mujer que había hecho posible esa victoria. Llamó inmediatamente a su fuente en la empresa. «Necesito que investigues más profundamente a esa Castillo», ordenó. «Su llegada es demasiado conveniente, su competencia demasiado perfecta. Nadie es tan bueno por casualidad. ¿Qué clase de información busca, señora?» «Todo. Su historial universitario, sus trabajos anteriores, sus relaciones personales. Y especialmente cualquier conexión que pueda tener con nuestra familia». Mientras Soledad planeaba su siguiente movimiento, Paloma caminaba hacia su apartamento, sintiendo por primera vez desde su llegada que tal vez, solo tal vez, había encontrado una grieta en las murallas que protegían el corazón que había venido a conquistar. En su bolsa llevaba una nota que Emiliano le había entregado discretamente al final del día. Cuando llegó a casa, la leyó bajo la luz de su lámpara de escritorio. «Gracias por salvar no solo una presentación, sino mi reputación. Hay algo en ti que me recuerda por qué empecé a amar este trabajo». Paloma sonrió, sosteniendo el papel contra su pecho. Era solo una nota de agradecimiento profesional, pero para ella significaba que Emiliano estaba comenzando a ver a la mujer en que se había convertido, no solo el recuerdo de la niña que había sido. El primer mes había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. El segundo mes en Empresas Vega trajo consigo una serie de eventos que alterarían para siempre el delicado equilibrio que Paloma había establecido. Todo comenzó un martes lluvioso, cuando Rodrigo Vega, el hermano menor de Emiliano, decidió hacer una visita sorpresa a las oficinas corporativas. Rodrigo tenía 31 años y acababa de regresar de España, donde había completado un máster en ingeniería industrial. Era diferente a Emiliano en muchos aspectos, más espontáneo, menos formal, con una sonrisa fácil que había conquistado corazones desde la preparatoria. Llevaba barba perfectamente recortada y vestía con esa elegancia casual que solo poseen los hombres seguros de sí mismos. «Hermano», gritó al entrar a la oficina de Emiliano,
ignorando completamente a Paloma, que estaba organizando documentos en su escritorio. ¿Cómo está el magnate de Tijuana? Emiliano levantó la vista de sus reportes con una sonrisa genuina. Era evidente que los hermanos tenían una relación cercana, algo que contrastaba con la frialdad que Paloma había observado en sus interacciones con su madre. «Rodrigo, pensé que llegabas hasta el fin de semana», dijo Emiliano, levantándose para abrazar a su hermano. «Los planes cambiaron. Además, tenía curiosidad por conocer esta oficina renovada de la que tanto me has escrito». Rodrigo paseó la mirada por el espacio, hasta que sus ojos se posaron en Paloma. Se detuvo abruptamente, como si hubiera visto algo imposible. «¿Paloma?», preguntó con incredulidad, acercándose lentamente a su escritorio. La joven levantó la vista, fingiendo confusión, aunque su corazón había comenzado a latir más rápido. Rodrigo había sido apenas un adolescente cuando ella vivía en la mansión, pero siempre había sido amable con ella, tratándola como una hermana menor en lugar de como la hija de la empleada. «Buenos días», respondió profesionalmente. «¿Nos conocemos?». «Por supuesto que nos conocemos», exclamó Rodrigo, su sorpresa transformándose en alegría genuina. «Eres la pequeña Paloma que corría por toda la casa. ¿Qué haces aquí?». El silencio que siguió fue tenso. Emiliano observaba la escena con expresión inescrutable, mientras Paloma calculaba rápidamente sus opciones. «Trabajo aquí», respondió simplemente. «Soy la asistente administrativa de su hermano». «¿Asistente?». Rodrigo se volvió hacia Emiliano con una mezcla de confusión y reproche. «Emiliano, ¿por qué no me dijiste que Paloma había regresado?». «Es complicado», murmuró Emiliano, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «¿Complicado?». Rodrigo rió, dirigiéndose nuevamente a Paloma. «Recuerdo cuando tenías 8 años y declaraste que te casarías con mi hermano. Fue lo más adorable que había escuchado en mi vida». El color se desvaneció del rostro de Paloma. No había esperado que Rodrigo recordara ese detalle, y mucho menos que lo mencionara tan casualmente delante de Emiliano. «Los niños dicen muchas cosas», respondió con una sonrisa forzada. «Ahora soy una profesional, señor Vega». «¿Señor Vega?». Rodrigo hizo una mueca. «Por favor, soy Rodrigo. Prácticamente crecimos juntos». «Rodrigo», intervino Emiliano con tono de advertencia, «quizás deberíamos continuar esta conversación en privado». «¿Por qué?», preguntó su hermano, genuinamente confundido. «Paloma es familia. Bueno, era familia. O sea», se detuvo, notando finalmente la tensión en el ambiente. «¿Qué me estoy perdiendo aquí?». Esa tarde, después de que Rodrigo insistiera en llevarse a su hermano a almorzar para ponerse al día, Paloma se quedó sola en la oficina, enfrentando las repercusiones de la revelación matutina. No pasó mucho tiempo antes de que su teléfono sonara. «Oficina del licenciado Vega», contestó profesionalmente. «Señorita Castillo». La voz fría de doña Soledad era inconfundible. «Necesito hablar con usted. Inmediatamente». «El licenciado Vega no se encuentra en la oficina en este momento, señora. ¿Puedo tomar un mensaje?». «No quiero hablar con mi hijo. Quiero hablar con usted. Mi chofer la está esperando en la entrada principal». Antes de que Paloma pudiera responder, la línea se cortó. 20 minutos después, se encontraba en el asiento trasero de un Mercedes negro, dirigiéndose hacia la mansión que había sido su hogar durante los primeros 8 años de su vida. La casa no había cambiado mucho. Los jardines seguían siendo perfectos. Las fuentes funcionaban con la misma elegancia de siempre, y el aire aún llevaba esa mezcla de flores tropicales y privilegio que había definido su infancia. Pero ahora, en lugar de correr libremente por esos pasillos, caminaba detrás del mayordomo con la tensión de quien se dirige a una confrontación. Soledad la esperaba en el salón principal, el mismo donde una vez había servido té a las amigas de la matriarca durante sus reuniones sociales. Llevaba un traje Chanel beige y perlas auténticas, cada elemento de su atuendo diseñado para proyectar autoridad incuestionable. «Siéntese», ordenó señalando una silla frente a ella. Paloma obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. Era la misma postura que Graciela le había enseñado para las ocasiones formales. «Sé quién es usted», declaró Soledad sin preámbulos, «y sé por qué está aquí».
Estoy aquí porque conseguí un trabajo por méritos propios, respondió Paloma con calma. ¿Méritos propios? Soledad rió fríamente. Por favor, una niña de pueblo que de repente aparece con credenciales perfectas, comportamiento impecable y la capacidad misteriosa de salvar presentaciones importantes. ¿Realmente espera que crea en tanta coincidencia? Creo en la preparación, señora Vega, y en que las oportunidades favorecen a quienes están listos para aprovecharlas. ¿Y qué hay de las cartas?, preguntó Soledad de repente, observando cuidadosamente la reacción de Paloma. ¿Cartas?, preguntó Paloma genuinamente confundida. Las cartas que envió durante sus años en Ensenada, docenas de ellas, todas dirigidas a mi hijo. El mundo de Paloma se detuvo. Nunca había enviado cartas a Emiliano. Durante su adolescencia había escrito muchas, vertiendo sus sentimientos y manteniendo viva la conexión con sus recuerdos, pero nunca las había enviado. No sé de qué cartas habla, respondió honestamente. Soledad se acercó a un escritorio antiguo y extrajo una caja de madera. La abrió para revelar docenas de sobres amarillentos por el tiempo, todos dirigidos a Emiliano Vega, con una letra infantil que gradualmente maduraba a través de los años. «¿Estas no son suyas?», preguntó mostrando una de las cartas. Paloma tomó el sobre con manos temblorosas. Era su letra, definitivamente, pero ella nunca había enviado esa carta. La había escrito, sí, pero la había guardado en un diario personal, junto con todas las demás. «¿Cómo obtuvieron estas cartas?», susurró. «Su madre», respondió Soledad con satisfacción cruel. Durante años, después de que se mudaran a Ensenada, Graciela enviaba cartas a nombre suyo. Cartas llenas de promesas infantiles y sueños románticos sobre el futuro. «Eso es imposible», murmuró Paloma, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, memorias inquietantes comenzaron a agolparse en su mente. Su madre siempre había mostrado interés peculiar en sus estudios, en sus planes de regresar a Tijuana, en sus preguntas sobre Emiliano durante las llamadas telefónicas a sus antiguas compañeras de trabajo. ¿Cree que es coincidencia que su padre perdiera el trabajo justo después de que las cartas comenzaran a llegar?, continuó Soledad. «Tuve que proteger a mi familia de esta obsesión». «¿Usted hizo que despidieran a mi padre?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro. «Hice lo necesario para proteger a mi hijo de una fantasía infantil que se había vuelto perturbadora». Paloma se puso de pie, abruptamente, las piernas temblorosas, pero la determinación intacta. «Mi padre perdió su trabajo por culpa suya, no por las cartas. Y esas cartas fueron enviadas sin mi conocimiento», declaró con voz firme. «Pero ¿sabe qué, señora Vega? Nada de eso cambia el hecho de que me gané mi lugar en esa empresa. Y nada de eso cambia lo que siento por su hijo». «¿Y qué cree que siente él por usted?», preguntó Soledad con malicia. «¿Realmente piensa que un hombre como Emiliano podría enamorarse de la hija de una empleada doméstica?» «No lo sé», respondió Paloma con honestidad dolorosa, «pero tengo derecho a averiguarlo». «Tiene 24 horas», declaró Soledad fríamente. «Renuncie a su trabajo y salga de la vida de mi hijo, o me aseguraré de que toda la empresa sepa exactamente quién es usted y por qué está realmente aquí». Esa noche, Paloma se encontró caminando por las calles de Tijuana sin rumbo fijo, su mente procesando las revelaciones del día. Su madre había enviado las cartas sin su conocimiento. Soledad había manipulado la vida de su familia durante años. ¿Y Emiliano? ¿Sabía Emiliano sobre las cartas? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Rodrigo. «Cenamos mañana. Tengo que contarte algo importante sobre Emiliano, cosas que nunca te dijo». Otro mensaje llegó 5 minutos después, este de Emiliano. «¿Estás bien? Rodrigo me contó lo que pasó esta mañana. Necesitamos hablar». Paloma guardó el teléfono sin responder ningún mensaje. Por primera vez desde su regreso a Tijuana, sintió que todo el edificio cuidadosamente construido de su plan se tambaleaba. Las cartas cambiaban todo. Si Emiliano creía que había estado persiguiéndolo durante años a través de correspondencia, ¿cómo podría convencerlo de que sus sentimientos eran genuinos y no una obsesión adolescente? Se dirigió hacia el malecón de la ciudad, donde el aire fresco del océano la ayudó a aclarar sus pensamientos.
Había venido hasta aquí para cumplir una promesa, sí, pero también había venido porque genuinamente se había enamorado del hombre que Emiliano había demostrado ser durante su infancia. Un hombre que trataba a una niña con respeto, que escuchaba sus sueños como si fueran importantes, que había sellado un pacto con la seriedad que merecían los sentimientos puros. Tocó el corazón dorado bajo su blusa. Mañana tendría que enfrentar no solo las amenazas de Soledad, sino también las revelaciones que Rodrigo quería compartir y la conversación que Emiliano había solicitado. Una batalla a la vez, se murmuró a sí misma, recordando las palabras que su padre le había dicho cuando era pequeña y se sentía abrumada por los problemas. Una batalla a la vez. El viento nocturno llevaba promesas de tormenta, pero también de cambio. Y Paloma Castillo nunca había retrocedido ante una tormenta. La noche había sido larga y sin sueño para Paloma, que había pasado las horas revisando cada momento de su infancia, cada conversación con su madre, buscando señales que hubiera pasado por alto. Cuando su despertador sonó a las 6 de la mañana, ya llevaba 2 horas despierta, mirando al techo de su pequeño apartamento, mientras las revelaciones de Soledad se acomodaban dolorosamente en su mente. Se duchó con agua fría para despejarse, se vistió con su traje más profesional, un conjunto negro que proyectaba autoridad, y se dirigió a la oficina con 30 minutos de anticipación. Si iba a enfrentar el ultimátum de Soledad, lo haría desde una posición de fuerza profesional. «Buenos días, Paloma», la saludó Emiliano al llegar a su oficina. Había algo diferente en su tono, una tensión que no había estado presente en semanas anteriores. «¿Tienes un momento? Necesitamos hablar». «Por supuesto, licenciado», respondió ella siguiéndolo hacia su oficina privada. Emiliano cerró la puerta y se dirigió hacia la ventana, una postura que Paloma había aprendido a reconocer como su forma de procesar información difícil. «Rodrigo me contó algunas cosas ayer», comenzó sin voltear a verla, «sobre tu infancia en nuestra casa, sobre la promesa que hiciste». «¿Y?», preguntó Paloma, manteniendo su voz neutral aunque su corazón latía como tambor de guerra. «También me habló sobre las cartas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma sintió como si el piso se desplomara bajo sus pies. «¿Qué cartas?», preguntó, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Emiliano se volvió finalmente para mirarla, y en sus ojos Paloma vio una mezcla de confusión, dolor y algo que podría haber sido decepción. «Las cartas que enviaste durante años desde Ensenada, docenas de ellas. Mi madre me las mostró anoche». «Emiliano», comenzó Paloma, pero él levantó una mano para detenerla. «Déjame terminar. Durante años recibimos esas cartas. Al principio mi madre simplemente las guardó sin que yo las viera, pensando que era solo una fase infantil que pasaría. Pero cuando continuaron llegando año tras año, comenzó a preocuparse». «¿Las leíste?», preguntó Paloma, su voz apenas un susurro. «Algunas. Las últimas que llegaron antes de que mi madre decidiera tomar medidas». Paloma cerró los ojos, imaginando las palabras íntimas que había volcado en esos diarios privados, palabras que nunca habían sido destinadas para los ojos de nadie más. «¿Qué decían?», se forzó a preguntar. «Hablaban de tus planes de regresar, de cómo te estabas preparando para cumplir la promesa que hiciste cuando eras niña. Describías cada paso de tu educación, cada trabajo, cada decisión que tomabas pensando en el momento en que regresarías. Emiliano, yo nunca... Y ahora estás aquí», continuó él, su voz cargada de una emoción que no podía identificar, con las credenciales perfectas en el momento perfecto, diciendo exactamente las palabras correctas. «¿Puedes entender por qué esto me confunde?». Paloma se acercó lentamente a su escritorio, colocando sus manos sobre la superficie de madera como si necesitara algo sólido que la mantuviera en pie. «Yo nunca envié esas cartas», declaró con absoluta claridad. «Las escribí, sí, pero nunca las envié». «Entonces, ¿cómo?». «Mi madre», respondió Paloma, la realización cayendo sobre ella como una cascada fría. «Debió encontrar mis diarios y enviar copias sin que yo lo supiera». Emiliano estudió su rostro durante largos momentos, buscando señales de engaño o manipulación. «¿Por qué iba a hacer eso tu madre?», preguntó finalmente.
Porque ella también creyó en la promesa, susurró Paloma, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Porque vio cómo esa promesa me motivó a ser mejor, a estudiar más, a prepararme para algo grande. Y pensó que estaba ayudando. Pero las cartas llegaron por años, Paloma, años. Eso va más allá de ayudar con una fantasía infantil. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntó Paloma de repente, su voz ganando fuerza. ¿Qué hay de malo en que una niña se enamore de un hombre bueno y dedique su vida a volverse digna de él? Paloma. No, lo interrumpió, poniéndose de pie. Déjame hablar. Sí, me enamoré de ti cuando tenía 8 años. Y sí, esa promesa definió cada decisión importante de mi vida durante los siguientes 10 años. Pero no porque fuera una obsesión enfermiza, sino porque reconocí algo verdadero y puro, y decidí perseguirlo. Emiliano permaneció en silencio, observándola mientras las palabras fluían con una pasión contenida durante semanas. Estudié administración porque quería entender tu mundo. Trabajé doble turno para ahorrar dinero porque sabía que necesitaría recursos para competir en tu liga. Me convertí en la mejor versión de mí misma porque sabía que si algún día íbamos a estar juntos, tenías que verme como tú igual, no como una niña con fantasías. ¿Y si yo no siento lo mismo?, preguntó Emiliano suavemente. Paloma se detuvo, el aire escapando de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe físico. Entonces habré vivido una vida extraordinaria, persiguiendo un sueño hermoso, respondió finalmente. Y no me arrepiento de eso. En ese momento alguien tocó la puerta de la oficina. Emiliano miró su reloj y frunció el ceño. «Es Rodrigo», anunció. «Habíamos quedado de vernos esta mañana». «Adelante», gritó Emiliano, y Rodrigo entró con esa energía característica que siempre acompañaba su presencia. «Buenos días, hermano». «Buenos días, Paloma», saludó, pero se detuvo al notar la tensión en el ambiente. «¿Interrumpo algo importante?» «En realidad», dijo Emiliano, «tal vez sea bueno que estés aquí. Estábamos hablando sobre las cartas». «Ah», murmuró Rodrigo, intercambiando una mirada significativa con su hermano. «¿Ya le contaste?» «¿Contarme qué?», preguntó Paloma, sintiendo que el piso volvía a moverse bajo sus pies. Rodrigo se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Emiliano, tal vez yo debería...» «No», lo interrumpió Emiliano. «Ya es hora de que todo salga a la luz». Se volvió hacia Paloma. «Hay algo que no sabes sobre las cartas, algo que mi madre nunca te dijo». Paloma se preparó para otra revelación devastadora. «¿Qué cosa?» «Emiliano las leía todas», declaró Rodrigo cuando su hermano titubeó. «Desde la primera hasta la última, y las guardaba en su escritorio privado». «Rodrigo», murmuró Emiliano con tono de advertencia. «No, hermano. Ella tiene derecho a saber». Rodrigo se dirigió a Paloma. «Durante años, cada vez que llegaba una de tus cartas, Emiliano la leía y luego se encerraba en su estudio. Mi madre pensaba que estaba molesto, pero yo sabía la verdad». «¿Cuál verdad?», susurró Paloma. «Que estaba emocionado», declaró Rodrigo sin contemplaciones, «que esperaba cada carta como si fuera un regalo, que conservaba fotografías tuyas de cuando eras pequeña, que rechazó 3 propuestas de matrimonio de mujeres perfectamente adecuadas porque ninguna de ellas era tú». El silencio que siguió fue absoluto. Paloma miró a Emiliano, quien tenía el rostro completamente ruborizado. «¿Es eso cierto?», preguntó con voz temblorosa. «Es complicado», murmuró Emiliano. «¿Qué tiene de complicado?», insistió Rodrigo, claramente frustrado con la reticencia de su hermano. «Te enamoraste de una niña de 8 años que te prometió su corazón, y luego te enamoraste de la mujer en que se convirtió a través de sus cartas. ¿Dónde está la complicación?». «La complicación está en que soy 17 años mayor que ella», estalló Emiliano finalmente. «En que vengo de una familia que la ha lastimado. En que no sé si lo que siento es real o es solo nostalgia por algo que perdí cuando era joven. Y la complicación», continuó con voz más suave, «está en que, si me permito amarla, y luego algo sale mal, habré destruido la cosa más pura y hermosa que he conocido en mi vida». Paloma se acercó lentamente hasta quedar frente a él, lo suficientemente cerca para ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos.
¿Y si sale bien?, preguntó simplemente. Antes de que Emiliano pudiera responder, el teléfono de la oficina sonó estridentemente. La asistente temporal anunció que había una llamada urgente de doña Soledad. «Licenciado Vega», llegó la voz fría de su madre a través del altavoz. «Necesito que venga a casa inmediatamente. Tenemos una situación familiar que requiere atención urgente». «¿Qué clase de situación?», preguntó Emiliano. «Es sobre la señorita Castillo. Acabo de recibir información muy interesante sobre su verdadera historia familiar. Información que cambia todo». Paloma sintió que la sangre se helaba en sus venas. ¿Qué más podía haber descubierto Soledad? «Estaremos allá en 30 minutos», declaró Emiliano terminando la llamada. «¿Estaremos?», preguntó Paloma. «Sí», respondió Emiliano con determinación. «Sea lo que sea que mi madre haya encontrado, lo enfrentaremos juntos». Rodrigo sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina. «Finalmente», murmuró, «mi hermano recuperó su valor». Mientras se dirigían hacia la mansión familiar, Paloma no podía dejar de preguntarse qué nueva bomba estaba a punto de explotar. Pero por primera vez desde su regreso a Tijuana, no se sentía sola enfrentando la tormenta. La batalla final estaba a punto de comenzar. El viaje hacia la mansión Vega transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido del motor del Mercedes y la lluvia ligera que había comenzado a caer sobre Tijuana. Paloma observaba el paisaje familiar a través de la ventana, cada calle reconocida despertando memorias de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona. «¿Tienes idea de qué puede haber descubierto mi madre?», preguntó Emiliano, rompiendo finalmente el silencio. «Honestamente no», respondió Paloma, tocando inconscientemente el corazón dorado bajo su blusa. «Pensé que ya conocía todos mis secretos». Rodrigo, que había insistido en acompañarlos, se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. «Conociendo a nuestra madre, probablemente contrató a un investigador privado. Cuando Soledad Vega decide averiguar algo, no deja piedra sin voltear». Al llegar a la mansión, fueron recibidos por el mismo mayordomo que había servido a la familia durante décadas. Su expresión era incluso más seria que lo habitual, como si también él hubiera sido informado sobre la gravedad del asunto que los convocaba. «La señora Vega los está esperando en el estudio», anunció con formalidad. «Ha pedido que no los interrumpan bajo ninguna circunstancia». El estudio era un santuario de poder familiar, paredes forradas con libros de cuero, retratos de generaciones anteriores de Vega y un escritorio masivo de caoba que había sido testigo de décadas de decisiones empresariales. Soledad los esperaba de pie, junto a una mesa auxiliar, donde había extendido una serie de documentos y fotografías. «Siéntense», ordenó sin preámbulos, su voz cargada de una autoridad que no admitía discusión. Los tres obedecieron, aunque Emiliano mantuvo una postura protectora hacia Paloma que no pasó desapercibida para su madre. «He estado investigando a la señorita Castillo», comenzó Soledad, paseando alrededor de la mesa como un abogado presentando evidencia crucial. «He descubierto información que cambia completamente nuestra comprensión de esta situación». «Madre», intervino Emiliano, «sea lo que sea que hayas encontrado». «Silencio», lo cortó bruscamente. «Esto afecta a toda la familia, no solo a tus sentimientos confundidos». Soledad tomó el primer documento de la mesa y lo sostuvo en alto. «Acta de nacimiento original de Paloma Castillo», anunció. «No la copia oficial que está en sus archivos de empleados, sino el documento original del hospital». Paloma frunció el ceño. No entendía qué podía haber de revelador en su acta de nacimiento. «¿Y?», preguntó Rodrigo, igualmente confundido. «El nombre del padre», declaró Soledad con satisfacción venenosa. «En el acta original, antes de que fuera modificada años después, aparece un nombre diferente al de Raúl Castillo». El color se desvaneció del rostro de Paloma. Había crecido escuchando historias vagas sobre cómo su padre había llegado tarde al hospital el día de su nacimiento, sobre complicaciones con el papeleo, sobre la prisa por completar documentos oficiales. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Emiliano con voz tensa. Soledad tomó una fotografía amarillenta y la colocó sobre la mesa donde todos pudieran verla. Era una imagen de una fiesta navideña en la empresa,
tomada varios años antes de que Paloma naciera. En ella aparecía Graciela, notablemente más joven, junto a un hombre que no era Raúl Castillo. Eduardo Vega, declaró Soledad, observando cómo la comprensión se apoderaba gradualmente de los rostros presentes. El hermano menor de mi esposo, el tío de ustedes. El silencio que siguió fue devastador. Rodrigo se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire. Emiliano permaneció inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Eso es imposible», susurró Paloma, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, memorias inquietantes comenzaron a emerger. La manera en que su madre siempre se ponía nerviosa cuando aparecían fotografías familiares antiguas. Las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. La insistencia inexplicable de Graciela en enviar las cartas. Eduardo trabajaba en la empresa familiar antes de que tú nacieras, continuó Soledad, dirigiéndose a Emiliano. Era encantador, irresponsable y tenía debilidad por las mujeres hermosas, especialmente por las empleadas domésticas de la casa. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Rodrigo con voz ronca. Murió en un accidente automovilístico cuando Paloma tenía 3 años, respondió Soledad. Pero no antes de que Graciela me chantajeara para mantener el secreto. ¿Chantajeara?, preguntó Emiliano, su voz cargada de incredulidad. Por supuesto. ¿Realmente creen que una empleada doméstica permanecería tantos años en esta casa sin una razón poderosa? Graciela sabía que el escándalo de un hijo ilegítimo podría dañar la reputación de la familia, especialmente en esos tiempos más conservadores. Paloma se sentía como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Todo lo que había creído sobre su identidad, sobre su familia, sobre su lugar en el mundo, se desmoronaba ante sus ojos. «Eso significa», comenzó a preguntar, «significa que eres mi sobrina», declaró Emiliano, su voz apenas un susurro. «Significa que llevamos la misma sangre». «No», gritó Paloma, poniéndose de pie tan abruptamente que la silla se volcó detrás de ella. «No puede ser cierto». «Hay más», continuó Soledad inexorablemente, disfrutando claramente del dolor que estaba causando. «Las cartas que tu madre enviaba no eran solo expresiones de tus sentimientos adolescentes, eran parte de un plan calculado para asegurar tu futuro financiero a través de un matrimonio ventajoso». «Eso es mentira», declaró Paloma con voz quebrada. «Mi madre no es así». «¿No?» Soledad tomó otro documento de la mesa. «Entonces, ¿cómo explicas esto?» Era una póliza de seguro de vida a nombre de Eduardo Vega, con Graciela Castillo como beneficiaria. La póliza tenía fecha de apenas un mes antes del accidente que había costado la vida del hombre. «Tu madre sabía exactamente lo que estaba haciendo», declaró Soledad. «Primero se aseguró de que Eduardo la incluyera en su testamento, luego planeó tu regreso estratégico para capturar el corazón y la fortuna de mi hijo». «¡Basta!», rugió Emiliano, poniéndose de pie con furia que Paloma nunca había visto en él. «Ya es suficiente, madre». «¿Suficiente?», preguntó Soledad con falsa inocencia. «¿Suficiente de proteger a mi familia de una aventurera calculadora?» «¡Suficiente de mentiras!», gritó Emiliano. «Porque eso es lo que son todas estas acusaciones». Paloma lo miró con sorpresa. Esperaba verlo horrorizado, disgustado, listo para alejarse de ella para siempre. En cambio, sus ojos brillaban con una determinación férrea. «Emiliano», murmuró Soledad, claramente sorprendida por la reacción de su hijo. «¿No entiendes las implicaciones?» «Entiendo perfectamente», declaró él, caminando hacia Paloma y tomando sus manos temblorosas. «Entiendo que has estado manipulando información durante años para mantener control sobre mi vida». «¿De qué hablas?», preguntó Soledad, su máscara de superioridad comenzando a resquebrajarse. «Hablo de que Eduardo nunca trabajó en la empresa familiar. Murió en el extranjero cuando yo tenía 15 años, mucho antes de que Paloma naciera», declaró Emiliano con autoridad absoluta. «Hablo de que esa fotografía es de la fiesta de la empresa del año pasado, no de hace 20 años como pretendes hacernos creer». Rodrigo se volvió desde la ventana, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. «Y hablo», continuó Emiliano, «de que conozco lo suficiente sobre documentos legales
para saber que esa supuesta póliza de seguro tiene la firma de Eduardo falsificada. El color se desvaneció completamente del rostro de Soledad. ¿Cómo? Porque durante años me has estado mostrando documentos oficiales cada vez que querías sabotear alguna relación que no aprobabas, declaró Emiliano con disgusto. ¿Recuerdas a Isabel? ¿Y a Carmen? ¿Y a todas las demás mujeres que alejaste de mi vida con investigaciones falsas y evidencias fabricadas? Estaba protegiendo, estabas controlando, la interrumpió Emiliano. Y esta vez llegaste demasiado lejos. Paloma observaba la escena con una mezcla de alivio abrumador y confusión total. ¿Entonces nada de esto es cierto?, preguntó con voz temblorosa. Nada, confirmó Emiliano, volviéndose hacia ella con ternura. Tu padre es Raúl Castillo, un hombre honesto que perdió su trabajo porque mi madre no podía tolerar que una niña de 8 años viera algo especial en su hijo. ¿Y las cartas?, susurró Paloma. Las cartas fueron enviadas por tu madre porque ella creía en el amor que vio en tus ojos cuando eras pequeña, respondió Emiliano. Fueron enviadas porque una mujer trabajadora reconoció algo auténtico y quiso protegerlo. Rodrigo aplaudió lentamente desde su posición junto a la ventana. Bravo, hermano. Finalmente le pusiste un alto a décadas de manipulación. Soledad se desplomó en su silla, completamente derrotada. Por primera vez en su vida adulta, había perdido una batalla de voluntades con su hijo. «No entiendes», murmuró débilmente. «Las diferencias sociales, las expectativas familiares, lo que dirá la gente». «Lo único que no entiendo», declaró Emiliano con firmeza, «es por qué me tomó tanto tiempo darme cuenta de que lo único que importa es el amor». Se volvió hacia Paloma, tomando sus manos y mirándola directamente a los ojos. «Paloma Castillo, cuando tenías 8 años me prometiste que cuando crecieras serías mi esposa. Yo me reí porque pensé que era fantasía de niños, pero ahora sé que eras la más sabia de todos nosotros». Paloma sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. «¿Qué estás diciendo?», susurró. «Estoy diciendo que si la promesa sigue en pie», declaró Emiliano, sonriendo con esa calidez que había enamorado a una niña hace tanto tiempo, «me encantaría cumplirla». En ese momento, las puertas del estudio se abrieron de par en par, y Adriana Vega de Herrera entró como un huracán de elegancia y determinación. «¿Alguien puede explicarme por qué mi madre está haciendo el ridículo otra vez?», preguntó observando la escena con diversión evidente. «Y más importante, ¿quién es esta joven hermosa que finalmente logró que mi hermano recuperara el sentido común?». La batalla había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. Adriana Vega de Herrera tenía esa presencia magnética que había heredado de su padre y refinado a través de años de educación europea. A los 33 años, había regresado a México después de una década en París, donde había manejado las operaciones internacionales de la empresa familiar. Su entrada al estudio fue como un soplo de aire fresco, en medio de la tensión que había dominado la habitación. «Hermana», murmuró Rodrigo con una sonrisa de alivio genuino, «tu timing es perfecto como siempre». Adriana observó la escena con ojos entrenados para detectar dinámicas familiares complejas. Su madre hundida en la derrota, Emiliano protegiendo a una joven hermosa con ademán desafiante, y Rodrigo claramente divirtiéndose con todo el drama. «Madre», dijo Adriana con tono firme pero respetuoso, acercándose a Soledad, «creo que es hora de que tengas esa conversación pendiente con el padre Miguel». «¿El padre Miguel?», preguntó Paloma confundida. «Nuestro consejero espiritual familiar», explicó Rodrigo. «Adriana tiene razón. Mamá necesita reflexionar sobre sus prioridades». Soledad levantó la vista hacia su hija, en cuyos ojos reconoció la misma determinación implacable que ella había poseído una vez, pero temperada con una sabiduría que solo viene de haber vivido en el mundo real. «No entiendes las implicaciones», comenzó Soledad débilmente. «Entiendo perfectamente», la interrumpió Adriana con gentileza. «Entiendo que has estado tan ocupada protegiendo el pasado que te perdiste el futuro que estaba construyéndose frente a tus ojos». Se volvió hacia Paloma con una sonrisa cálida que transformó completamente su rostro. «Y tú debes ser la famosa Paloma de la que Rodrigo no deja de hablarme por teléfono».
dijo, extendiendo una mano elegante. Adriana Vega de Herrera, hermana mayor y autoproclamada voz de la razón en esta familia. Paloma Castillo, respondió Paloma, estrechando la mano con una firmeza que impresionó a Adriana. Y creo que la voz de la razón era exactamente lo que necesitábamos. Oh, me gusta esta, declaró Adriana dirigiéndose a Emiliano. Tiene carácter. Finalmente encontraste a alguien que puede mantenerte en tu lugar. Durante los siguientes 30 minutos, Adriana orquestó lo que ella llamó una reunión familiar productiva. Con la eficiencia de una diplomática experimentada, logró que Soledad admitiera sus errores, que Emiliano expresara claramente sus intenciones y que todos llegaran a un entendimiento que había eludido a la familia durante meses. La verdad es simple, declaró Adriana desde su posición junto a la chimenea, donde había asumido naturalmente el papel de mediadora. Emiliano y Paloma se aman. Es un amor que comenzó en la inocencia de la infancia y maduró a través de años de separación y crecimiento personal. ¿Qué hay de problemático en eso? Las diferencias sociales, murmuró Soledad. Madre, la interrumpió Adriana con paciencia exagerada. Estamos en el siglo XXI. Las únicas diferencias que importan son las del carácter y los valores. Y por lo que he observado en los últimos 30 minutos, Paloma posee ambos en abundancia. Además, agregó Rodrigo con su característico humor, después de conocer a las esposas de mis amigos ricos, puedo asegurar que el dinero no garantiza ni la inteligencia ni la bondad. Paloma había permanecido relativamente silenciosa durante toda la conversación, observando cómo la dinámica familiar se desarrollaba alrededor de ella. Pero cuando Adriana le dirigió una pregunta directa, respondió con la misma honestidad que había caracterizado toda su vida. ¿Qué es lo que realmente quieres de esta familia, Paloma?, preguntó Adriana. Quiero pertenecer, respondió Paloma simplemente. No por el dinero o el estatus, sino porque he amado a Emiliano desde que tenía 8 años y he visto en esta familia la posibilidad de algo que nunca tuve, una verdadera sensación de hogar. ¿Y qué estás dispuesta a dar a cambio?, continuó Adriana, su tono suave pero penetrante. Todo, respondió Paloma sin dudar. Mi lealtad, mi trabajo, mi amor incondicional y mi compromiso de honrar las tradiciones familiares mientras ayudo a construir nuevas. Adriana sonrió, intercambiando una mirada significativa con sus hermanos. Emiliano, declaró, si no te casas con esta mujer inmediatamente, voy a cuestionar seriamente tu inteligencia. Fue entonces cuando Emiliano se puso de pie, caminó hacia Paloma y se arrodilló frente a ella en el mismo estudio donde generaciones de Vega habían tomado las decisiones más importantes de sus vidas. Paloma Castillo, dijo con voz llena de emoción, hace 18 años, una niña extraordinaria me hizo una promesa que cambió mi vida. Hoy un hombre que ha esperado demasiado tiempo quiere hacer una promesa a cambio. Paloma sintió que el mundo se detenía alrededor de ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba al hombre que había amado desde la infancia declararle sus sentimientos frente a toda su familia. Te prometo que si me aceptas como esposo, pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber creído en nosotros cuando nadie más lo hacía, continuó Emiliano. Te prometo que construiremos una familia basada en amor auténtico, respeto mutuo y la libertad de ser exactamente quien eres. Rodrigo se aclaró la garganta ruidosamente. Hermano, murmuró, ¿no se te olvida algo importante? Emiliano sonrió, metiendo la mano en el bolsillo interior de su saco para extraer una pequeña caja de terciopelo azul. Esto perteneció a mi abuela, explicó, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso vintage con un diamante solitario rodeado de pequeños zafiros. Ella siempre dijo que debía esperar hasta encontrar a una mujer que entendiera que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en el amor que representan. Paloma extendió su mano izquierda temblorosa, observando cómo Emiliano deslizaba el anillo en su dedo anular. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando toda su vida por ese momento. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, acepto. La habitación estalló en celebración. Rodrigo gritó de alegría. Adriana aplaudió elegantemente
y hasta Soledad esbozó una sonrisa renuente pero genuina. «Bueno», declaró Adriana con satisfacción, «ahora podemos planear una boda como es debido». Los siguientes meses pasaron en un torbellino de preparativos, trabajo y construcción de nuevas dinámicas familiares. Paloma continuó trabajando en Empresas Vega, pero ahora como directora de Relaciones Estratégicas, un puesto que aprovechaba tanto su educación como su comprensión intuitiva de las necesidades de las personas. Su éxito fue inmediato e innegable, ganándose el respeto hasta de los empleados más veteranos. «Es increíble cómo ha transformado el Departamento de Recursos Humanos», comentaba Sandra durante uno de sus almuerzos regulares. «Los empleados la adoran porque realmente los escucha y la dirección la respeta, porque sus resultados hablan por sí solos». Graciela y Raúl fueron invitados oficialmente a formar parte de la familia extendida, una inclusión que sanó heridas que habían estado abiertas durante años. La panadería de Carlos se convirtió en el proveedor oficial de pan para todas las celebraciones familiares de los Vega, un contrato que transformó el pequeño negocio de Ensenada en una empresa próspera. «Mija», le dijo Graciela a Paloma durante una de sus visitas a Tijuana, «nunca imaginé que aquella promesa de una niña de 8 años llegaría tan lejos». «Mamá», respondió Paloma, abrazando a la mujer que había sacrificado tanto por sus sueños. «Las promesas hechas con amor verdadero siempre encuentran su camino de regreso a casa». La boda se realizó en diciembre, en los jardines de la mansión Vega, decorados con miles de luces doradas y flores blancas que creaban una atmósfera mágica. Paloma caminó hacia el altar llevando un vestido diseñado por Adriana, quien había descubierto un talento inesperado para la moda nupcial. El vestido era una obra maestra de simplicidad elegante, con encaje vintage que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres Vega. «Estás hermosa», susurró Emiliano, cuando Paloma llegó a su lado bajo el arco de rosas blancas donde los esperaba el padre Miguel. «Estoy cumpliendo mi promesa», respondió ella con una sonrisa radiante, tocando discretamente el corazón dorado que ahora colgaba junto a su anillo de compromiso. La ceremonia fue íntima pero elegante, con empleados de la empresa, amigos de ambas familias, y una representación significativa de la comunidad de Ensenada que había ayudado a formar a la mujer extraordinaria en que Paloma se había convertido. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso que selló su unión fue la culminación de 18 años de espera, crecimiento y amor que había sobrevivido a todas las pruebas que el destino había puesto en su camino. «Ahora somos oficialmente familia», murmuró Rodrigo durante la recepción, alzando su copa de champaña. «Y significa que tengo que empezar a llamarte cuñada en lugar de la famosa Paloma. Significa», corrigió Adriana con una sonrisa traviesa, «que ahora tenemos que encontrarte una esposa a ti también». La luna de miel en las costas de Baja California fue perfecta en su simplicidad. En lugar de destinos exóticos, Emiliano y Paloma eligieron recorrer los lugares que habían definido sus historias individuales. Ensenada, donde ella había crecido y soñado. Tijuana, donde ambos habían construido sus carreras, y pequeños pueblos costeros donde pudieron caminar por playas vírgenes y planear el futuro que construirían juntos. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», preguntó Emiliano una noche, mientras observaban las estrellas desde la terraza de su suite con vista al océano. «¿Qué?», murmuró Paloma acurrucada contra su pecho. «Que una niña de 8 años fue lo suficientemente sabia para reconocer su destino y lo suficientemente valiente para perseguirlo durante 18 años. No fue sabiduría», corrigió Paloma suavemente. «Fue amor. El amor verdadero siempre reconoce a su pareja, sin importar la edad o las circunstancias». Un año después de la boda, Paloma y Emiliano anunciaron que esperaban su primer hijo. La noticia fue recibida con celebraciones que se extendieron desde las oficinas de Empresas Vega hasta la panadería de Carlos en Ensenada. Soledad, que había desarrollado un cariño genuino por su nuera, insistió en que el cuarto del bebé fuera decorado en el mismo espacio donde Paloma había jugado durante su infancia. «Es apropiado», declaró con una sonrisa que había recuperado su calidez. «Esta habitación siempre estuvo destinada a ser especial para esta familia». El bebé nació en una primavera dorada,
un niño perfecto que llevaba los ojos oscuros de su madre y la sonrisa gentil de su padre. Lo llamaron Eduardo, en honor al legado familiar, pero también como símbolo de que el amor verdadero puede transformar hasta los recuerdos más complicados en bendiciones. Durante la celebración del bautizo, cuando toda la familia extendida se reunió en los jardines donde todo había comenzado, Paloma se encontró parada exactamente en el mismo lugar donde una niña de 8 años había hecho una promesa que cambiaría 2 vidas para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Emiliano acercándose con su hijo en brazos. En que las promesas hechas con amor puro siempre encuentran la forma de cumplirse, respondió Paloma, observando cómo 3 generaciones de la familia Vega compartían la alegría de un nuevo comienzo. Y en que a veces, agregó con una sonrisa que contenía toda la sabiduría ganada, a través de años de lucha y crecimiento, la paciencia y la perseverancia son los regalos más valiosos que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Mientras el sol se ponía sobre Tijuana, pintando el cielo con tonos dorados que recordaban aquella tarde mágica de hace tanto tiempo, Emiliano besó suavemente la frente de su esposa y susurró las palabras que habían esperado 18 años para ser pronunciadas. Gracias por cumplir tu promesa, mi amor. Gracias por nunca dejar de creer en nosotros. Y en ese momento perfecto, rodeados por la familia que habían elegido y construido juntos, Paloma supo que cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de duda había valido la pena por llegar a este lugar donde el amor verdadero finalmente podía florecer sin obstáculos. La historia que había comenzado con la inocencia de una promesa infantil había encontrado su final perfecto en la madurez de un amor que había crecido más fuerte con cada desafío superado, cada batalla ganada y cada momento compartido en el camino hacia su destino común. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Paloma y Emiliano los haya conmovido profundamente. Esta hermosa historia de amor verdadero, perseverancia y la fuerza de las promesas hechas desde el corazón nos recuerda que nunca es demasiado tarde para luchar por nuestros sueños. Si esta historia tocó sus corazones tanto como tocó los nuestros, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir este viaje emocional juntos. Hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre amores que trascienden el tiempo y las circunstancias. Encuéntrenla haciendo clic aquí a su izquierda. Denle me gusta a este video si creen como nosotros que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad y la belleza del amor en todas sus formas. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde continuaremos explorando esos momentos mágicos que cambian vidas para siempre. Los esperamos en los comentarios para conocer sus historias de amor y promesas cumplidas.